compartir un texto en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y vamos a ver del verso 27 al 32 la vida de este hombre llamado Leví, que también se llama Mateo, ¿cierto? Y vamos a ver cómo el Señor le llamó, y vamos a ver esto bajo el título El llamado amoroso del Salvador. El llamado amoroso del Salvador. Y es un llamado, hermanos míos, que de alguna manera es el llamado que Dios hace a cada persona en esta vida. El llamado del Evangelio es un llamado universal. Dios llama a todos los hombres, les manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y este llamado, hermanos míos, es un llamado lleno de demandas que el ser humano en sí no puede cumplir, a menos que Dios te ayude a cumplirla. Y la demanda es de la fe y el arrepentimiento. Ahora usted dice, ¿qué gran cosa es la fe y el arrepentimiento que yo no pueda cumplir? Bueno, el ser humano no puede cumplir aquello. Hemos leído providencialmente hoy el Salmo 53 que dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios desde los cielos vio a los hijos de los hombres para ver si había algún hombre entendido que buscara a Dios, y aquí ninguno. Por lo tanto, por naturaleza, la naturaleza caída, tú y yo no tenemos la posibilidad natural de poder seguir a Dios, seguir a Cristo. Pero Dios es tan rico en misericordia y tan grande en su amor y tan inmenso en su bondad, y Él se deleita tanto en tener misericordia, que Él a muchos de nosotros nos ha llamado con este llamamiento amoroso. Y nos ha permitido, por su gracia, acudir a ese llamado. Nos ha permitido hacer aquello que en nuestra naturaleza jamás habríamos hecho, responder a ese llamado. Y damos gracias porque eso es obra de la misericordia de Dios. Y nuestra oración permanente es que cada uno de los que están acá pueda recibir de esa gracia salvadora de Dios para que tengan la capacidad moral y espiritual de responder al llamado de Dios. Este llamado amoroso de Dios, muchas veces nosotros lo pasamos de largo. Dios permanentemente llama al pecador. Y este llamado no es un llamado cualquiera, no es un llamado únicamente al mejorar tu condición de vida, porque en la sociedad se piensa que si yo me acerco a Dios, entonces recibiré beneficios de todo tipo, beneficios que tienen que ver con un poco cambiar la perspectiva de mi vida. En palabras simples, muchas veces se tiende a ver el Evangelio o abrazar el Evangelio más bien como un elemento terapéutico o reformacional para la vida de alguien. Y quien lo ve así solamente está tratando o intentando ver el Evangelio como un elemento de beneficio personal para esta vida. Sin embargo, el llamado de Dios tiene que ver con un llamado a la reconciliación con Él, y ese llamado repercute no solamente en esta vida, sino que en la venidera. Porque Dios nos ha creado para
vivir, ¿cierto? Con inmortalidad. Nosotros no somos eternos, pero somos inmortales, ¿ya? No somos eternos porque tuvimos un principio. La eternidad implica no tener principio, pero somos inmortales por el hecho de que el ser humano, el alma del ser humano ha, ¿cierto? Ha sido partícipe de la eternidad que Dios le dio a los hombres. El asunto es que eternamente estaremos viviendo con Dios en su gloria y en su reino, o eternamente estaremos muriendo en el infierno y en la condenación eterna. Pero ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, dice Pablo, ¿cierto? Pero sea que vivamos o que muramos, ¿cierto? Nuestra condición después de la muerte física es eterna. De tal manera que la Biblia, el apóstol Pablo, ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 1, habla de la muerte eterna, ¿cierto? Como una experiencia viva. En una oportunidad un pastor lo describió así. Es como el punto de la muerte es un punto trágico, pero imagínate eternizar ese punto trágico con dolor, con toda esa condición. Bueno, el Señor Jesucristo vino a este mundo, Dios se hizo hombre justamente para llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Y ese llamado es un llamado motivado por la gracia de Dios. Por una parte, eso es lo que vamos a ver. Por otra parte, es un llamado personal, individual. Por otra parte, es un llamado enfocado, ¿cierto?, al cambio, a la transformación. Y en última instancia vamos a ver que es un llamado al cual tú tienes que responder. Y si yo no quiero, bueno, ahí está Dios diciendo en Hechos capítulo 17, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios. De tal manera que si tú no te arrepientes, es un acto de desobediencia, de rebelión contra la autoridad de Dios. No solamente es un no elegir una opción, ¿ya? El arrepentimiento es lo que el Señor espera. Ahora, aquí vamos a ver la historia de un hombre como Leví, que nos ayuda a ver las características del llamado de Dios. Y lo digo así porque no necesariamente este texto enfatiza más bien dicho, la situación de la respuesta de Leví, sino más bien cómo el llamado de Dios surte efecto en este hombre pecador, a todas luces, y que es el efecto que en tu vida y en mi vida puede provocar si respondo con la gracia de Dios a ese llamado. Dice la palabra del Señor, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, yo imploro tu asistencia en este momento, en mi vida. Ayúdame, Señor, a ser guiado por el Espíritu Santo para predicar como debe ser esta palabra tuya. Padre, ayúdanos como iglesia a considerar estas palabras, Padre Celestial, en nuestra vida.
Pero sobre todo, Padre, ayuda a esas almas que están sin Cristo. Dales tu gracia, Señor. Dales aquello que yo no puedo darles, Señor. La iglesia no puede darles, Padre. Dale aquello que solamente tú puedes darles, Señor, que es la salvación de sus almas. Ayúdales con tu gracia a responder este llamado. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el verso 32 nos deja claro, ¿cierto?, la situación ahí contextual. Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Amén. Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. El asunto central en este texto es que pudiéramos decir, y que lo vamos a ver después, pero quiero plantearlo de inicio, es de qué manera tú te percibes. Voy a usar un lenguaje actual. ¿De qué manera tú te percibes? Porque aquí tenemos dos grupos de personas, por decirlo así, representadas tanto por Leví y sus compañeros, como por los fariseos y escribas que están ahí mismo, en la misma escena. Y la diferencia en estos dos tipos de personas, Leví, el publicano, y los fariseos y escribas, es cómo se autopercibían ellos delante de Dios. No hay mucho énfasis en el texto que nos hable de cómo se autopercibía Leví, pero podemos deducirlo por la respuesta que tuvo. Sin embargo, hay un claro indicio para entender cómo se autopercibían los fariseos y publicanos. Porque inmediatamente sus palabras, sus declaraciones, hacen notar de inmediato cómo se perciben. Y hermanos y amigos, son exactamente las cosas que nos pasan a nosotros. Nuestras palabras, nuestras declaraciones son evidencia de cómo nos autopercibimos. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, oye amigo, te invito a la iglesia, hoy anda un día con nosotros a la iglesia, y puede decirme, sí, pero sabes que yo fumo, entonces quiero dejar el cigarro para ir a la iglesia. ¿Cómo se autopercibe ese individuo? Se autopercibe capaz de reformar su propia vida. Y cuando él esté encaminado en esa autorreforma, entonces va a estar en condiciones para entrar a un lugar tan sacrosanto como la iglesia, en su mente. Es decir, hay una persona ahí que se autopercibe, o se abraza, más bien se sostiene de su propia justicia. O hay quien dice, no, ¿sabes qué? A mí no me interesa la iglesia, no me interesa Dios, no me interesa nada de eso. ¿Ya? ¿Y cómo se autopercibe esa persona? Bueno, se autopercibe como un agente autónomo, que no tiene responsabilidad moral frente a nadie. ¿Entienden? Y eso obviamente es una falacia filosófica, porque todos nosotros somos responsables moralmente ante todos nosotros. No somos autónomos en sí, no somos libres. Y en fin, y aquí tenemos, hermanos míos, cómo Cristo va de aldea en aldea o de lugar en lugar buscando en este periodo de su ministerio, buscando sus discípulos. Y él, de todos los discípulos, dice la Biblia más adelante, de todos los discípulos que le siguen, escoge a 12. Escoge a 12 y de los cuales uno de ellos va a ser el que le va a traicionar. Sin embargo, él ya está percibido incluso de antes que Judas Iscariote le siga, que él le va a traicionar. Y hay una declaración que el Señor les da en alguna parte ahí en los evangelios que dice, vosotros no fuiste vosotros los que me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, este llamamiento de Leví armoniza absolutamente con esa dinámica de Cristo. Él está llamando gente. Y hoy, amigo mío, amiga mía, Él te está llamando a ti. Porque el llamado de Cristo es universal. Porque el llamado de Cristo es para toda criatura, todo ser humano en este mundo. Hermanos amados, no crea usted que el llamado de Dios solamente es para los escogidos.
El llamado eficaz es para los escogidos, pero el llamado del Evangelio es para todo el mundo. Dios llama, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, obviamente, desde nuestra perspectiva, este hombre Leví, sin duda, que es objeto del llamado eficaz de Cristo. ¿Amén? ¿Y por qué lo sabemos? ¿Cómo puedo yo saber que una persona es objeto del llamado eficaz y que realmente es una persona que Cristo va a salvar y va a santificar? ¿Cómo lo sé yo? Bueno, por lo que vemos en el texto, un cambio de vida, una transformación en su vida. Son las evidencias. Entonces, yo quiero ver como primer punto, hermanos míos, amigos míos, es que el llamado de Cristo, el llamado del Señor, es un llamado motivado por la gracia. Es un llamado motivado por la gracia. El domingo pasado, si estuvo aquí, estuvimos hablando de qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la bondad de Dios puesta en acción. Es todo lo que Dios hace a favor nuestro y que no hay mérito alguno. Y no solamente, como especifiqué la semana pasada, y no solamente que no hay mérito, sino que todo lo contrario, yo me merezco todo lo contrario. Es decir, la salvación preciosa, hermosa, que Cristo te ofrece en este día, no solamente no tienes mérito para ganártela, sino que no la mereces, sino que mereces todo lo contrario. Mereces la condenación, mereces el castigo por tu pecado, mereces ser enjuiciado por Dios y que toda la ira de Dios caiga sobre ti, porque eso es lo que merecemos, si hablamos de mérito. Y como de ninguna manera el ser humano puede alcanzar la gracia, o sea, la salvación de Dios a través de sus propios méritos, es que Dios dispuso su gracia. Me encanta lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3. Dice, pero ahora, hablando de la ley, ¿cierto? Que por la ley ningún hombre será salvo y por la ley el conocimiento del pecado y por la ley no hay camino a la salvación a través de la ley. Trata de obedecer la ley en esta vida y no lograrás nunca salvarte. Pero me encantan las palabras que ocupa Pablo, pero ahora, ¿cierto? Hay otra cosa que Dios ha dispuesto para los seres humanos. Y dice así el apóstol, pero ahora, aparte de la ley, si el camino de la ley no funciona, aparte de la ley, la justificación de Dios, la justicia de Dios se ha manifestado a través de la fe por medio de Cristo. Es decir, ya que no te puedes ganar la salvación, Dios te regala la salvación. Pero ahí entran en juego las demandas. ¿Cómo tú obtienes aquella salvación que Dios te regala? Y la demanda es creer en Cristo y arrepentirte. Por eso dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Arrepentirse del pecado implica, no significa, quiero hablar esto, importante. Arrepentirse del pecado no es, ya, no, nunca más lo voy a hacer. No, eso no es arrepentirse. O sea, pudiera el arrepentimiento incluir eso, pero eso no es arrepentimiento. Porque ese nunca más lo voy a hacer puede estar motivado por muchas cosas. Tal vez yo me estoy arrepintiendo porque con lo que hice tuve consecuencias que me dañaron y no quiero dañarme más. Por lo tanto, no quiero hacer eso porque o si no voy a sufrir de nuevo. Al final, ¿por qué me estoy arrepintiendo? Por mí mismo. A lo mejor me estoy arrepintiendo porque me pillaron y eso perjudicó mi imagen. Y como a mí me encanta que todos tengan una muy buena opinión de mí, eso me hace sufrir y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Y por qué, hombre, estás arrepentido? Porque quizás, ¿qué van a pensar de mí?
sea, el arrepentimiento es por mí nuevamente. A lo mejor me estoy arrepintiendo porque lo que hice me hizo ver que no soy capaz. Y yo odio no ser capaz. Odio no ser bueno para algo. Y me arrepiento porque sufro por mí. ¿Se fija que hay arrepentimientos falsos? Entonces, ¿cuál es el arrepentimiento que Dios está esperando? El arrepentimiento que Dios está esperando es aquel arrepentimiento donde el pecador se confronta con la palabra de Dios y a través de la palabra él se da cuenta lo miserable que es espiritualmente delante de Dios. Por eso Cristo habla de la pobreza espiritual. Es cuando el pecador se da cuenta de cuán pecador es. Y hermano mío y amigo mío, eso solamente puede hacértelo ver el Señor. Yo hago mis esfuerzos, te lo digo, amigo, amiga, te lo digo, yo hago mis esfuerzos para intentar hacerte ver cuán pecador eres. Pero el único que puede realmente lograr hacerte ver eso es Dios. Porque Él, a través del precioso Espíritu Santo, puede convencerte de pecado. Pero Él puede usar estas palabras también. Por eso tengo la esperanza de que Dios pueda abrir tu entendimiento. Porque eso es lo que necesitas. Si realmente quieres probar de la salvación del Señor, pídele, Señor, abre mi entendimiento, Señor. Si estoy ciego, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos. Bueno, el llamado de Dios es motivado por la gracia, porque Leví, este publicano, incluso socialmente a todas luces, era una persona que no merecía el aprecio divino. O sea, ni siquiera delante de los ojos de los religiosos de su tiempo era un hombre apreciado. Hemos dicho innumerables veces, pero siempre es necesario decirlo porque estamos hoy, que los publicanos era gente considerada traidora, eran aborrecidos por la sociedad judía. Claro, ganaban harto dinero los tipos, trabajaban para el Imperio Romano, tenían inmunidad, tenían beneficios, tenían riquezas, tenían una buena vida. Y por mucho que los fariseos los criticaran, lo más probable es que los publicanos decían, ya, pero yo vivo bien, tengo de todo, ¿ya? No paso penurias. Entonces, realmente era una clase social, los publicanos, que era muy detestada socialmente. Entonces, y no solamente por los religiosos, por la gente también, porque estos tipos tenían la libertad dada por el Imperio Romano de cobrar un delta de impuestos que les beneficiara a ellos, pero a veces sin límite. Si el Imperio Romano le decía acá, mire, por cada publicano quiero, cada ciudadano tiene que pagarle al publicano para el Imperio Romano 10.000 pesos. Eso es lo que el Imperio Romano va a pedir por cada ciudadano. Pero los publicanos tenían la libertad de poner su comisión. Y el rango de la comisión era muy amplio. Por lo tanto, literalmente esta gente explotaba a sus conciudadanos cobrando los impuestos. Y a causa de ellos se hacían muy ricos, con el permiso del imperio. Entonces, hermano, no gozaba de una buena reputación socialmente. Ahora, la dinámica de la vida de un publicano implicaba que moralmente también era un hombre corrupto. Porque una persona que no tenía ninguna desfachatez en cobrarle el doble, el triple a un conciudadano es porque no tenía un parámetro moral bien establecido. Sentía menosprecio por la gente, era indolente con la carencia de los demás, era un hombre violento tal vez en su actitud hacia los demás. Realmente era un hombre cuyo pecado era claramente manifiesto. Y con razón,
los religiosos de su tiempo lo tenían bien discriminado. Por eso era tan mal visto que Cristo se juntara con publicanos y pecadores, porque nadie quisiera juntarse con ese tipo de personas. Y ahí tienes al Salvador, glorioso y santo, juntándose con ese tipo de personas. ¿Y por qué el glorioso Salvador santo, el Cordero Santo, va y se involucra con un patán como un publicano? Porque ese Cordero está lleno de gracia. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia. Lleno de gracia. La gracia es ese don inmerecido. Es ese regalo que Dios te da que no mereces. Y Cristo se acerca a los pecadores porque Él quiere dar por amor lo que ellos no merecen. Él quiere dar por amor aquello que ellos no merecen y que no pueden alcanzar. Y es muy probable que no les interesa alcanzar. Es particularmente interesante cómo Jesús aborda y salva a gente que a todas luces no tenía ningún interés en salvarse. Ahí tienes a un publicano cobrando impuestos, un día normal. Hoy día Impuesto Interno no pone oficinas en las calles, pero este hombre seguramente estaba con su banquito en la calle cobrando impuestos. Llegó la temporada de impuestos, vamos cobrando impuestos. En eso estaba, eso era su vida cotidiana, lidiar con todo esto y terminar satisfecho al final del día para ver, sacar cuentas, hacer caja y decir, wow, nos fue bien hoy día. Es un hombre que no buscaba a Dios, a todas luces no tenía ningún interés en buscar a Jesús, pero circunstancialmente, por accidente, diríamos nosotros, o dirían los relativistas, pasó Jesús por ahí, curiosamente. Jesús pasó por ahí. Ahora, todos los evangelios nos dan cuenta de una cosa, que cuando Jesús pasaba por una parte era porque tenía que pasar. Es increíble eso. Pero cada aldea y cada pueblo que Jesús pisó con sus pies no fue circunstancial. Él planificó desde la eternidad estar ahí. Le era necesario pasar por Samaria. Por lo tanto, amigo y amiga, si Cristo permanentemente se está presentando a tu vida, no es algo circunstancial. El Señor, con su misericordia y su gracia, te está dando oportunidades para que tú le sigas, para que tú respondas al llamado, para que tú te arrepientas de tu pecado y puedas abrazar al hermoso Salvador que está dispuesto a amarte y a renovar absolutamente tu corazón de una manera milagrosa y de una manera sobrenatural que tú ni siquiera lo comprendes. Pero la gracia es la que motiva el llamado de Cristo. No lo motiva la condición de Leví, porque era un pecador. No lo motiva las circunstancias, porque Cristo planificó estar ahí. No lo motiva nada, solamente el amor y la misericordia de Dios. En base a esto, si Dios te está llamando a tu vida es porque te ama. Es porque te ama verdaderamente. Y Dios no ama como nosotros los seres humanos solemos amar a veces, de boca, de dicho. No, Dios te ama de verdad. Y su amor es un amor que tú ni siquiera entiendes lo precioso y magnífico que es. Es un amor que no está en nuestras categorías humanas. Es un amor que excede a todo conocimiento. Ese es el amor que Dios dispone a todo pecador para transformar definitivamente y profundamente su corazón.
Tu esperanza es solamente la gracia de Dios. Y el llamado que Cristo te hace es por su gracia. El llamado que Cristo hace también no solamente por su gracia, sino que también es un llamado personal. Es un llamado personal. Dios a cada hombre llama al arrepentimiento, a cada ser humano, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, a cada ser humano llama al arrepentimiento. Es personal. Ahí están los que dicen, no, yo me crié en el Evangelio, yo vengo de familia evangélica. Y piensan que por venir de familia evangélica son cristianos. No, no eres cristiano. Si tú naciste en una familia cristiana, gloria al Señor, pero no eres cristiano por nacer ahí. Muchas personas van a ir a la perdición eterna que fueron de la familia cristiana. Muchos. Porque el llamado de Cristo es personal. Tú debes responder al llamado. No tu padre, no tu mamá, no tu familia. No, a mí me gusta ir a la iglesia porque ahí me siento bien. Tú no te vas a ir a la gloria por venir a la iglesia y estar aquí junto con los salvados. Tú tienes que salvarte. Es personal la salvación. El llamado es individual, personal, porque cada uno dará a Dios cuenta de sí. Somos individuos creados por Dios, cuyas vidas van a tener que dar cuenta a Dios, porque está estipulado por Dios que que el hombre muera una sola vez y luego de esto viene el juicio. Por eso es tan significante el llamado a Leví. Yo entiendo, yo sé también que en los evangelios, hay mucha, sobre todo en el libro de los Hechos en realidad, sí, en los evangelios también, hay mucho testimonio de la predicación pública, del llamado público, pero la respuesta es individual. Multitudes seguían a Jesús, multitudes, wow, multitudes. Cualquier ministro en este tiempo hubiera estado fascinado con ese resultado, ¿cierto? Exitoso. Porque hoy día muchos se preocupan mucho de eso. Pero Cristo no. Cristo sabía quién era quién. Conocía sus corazones. Pero cuando comenzaron las confrontaciones con el pecado, muchos lo dejaron de seguir. Se apartaron, ya no le seguían, dice la Biblia. Y se fueron. ¿Y dónde quedó esa motivación? No sé dónde quedó, pero ya no le seguían. Y Cristo les dijo a sus discípulos, les dijo, ¿y quieren irse ustedes también? No los retuvo. Ahora, ¿podrían haberse ido? No. Porque recuerden lo que Cristo les dijo, yo os elegí a vosotros. Pero ahí hay un desafío a la fe. Y Cristo les dice, ¿quieren irse ustedes también? Y ahí es cuando ellos dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero eso fue una declaración y fue una vivencia de cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Hermanos, amigos, el llamado de Cristo es individual. Dios te llama a ti. Dice que Leví estaba sentado al banco de los tributos y Cristo le dice, sígueme. No quiero dejar pasar esta frase que está ahí en este versículo, que dice, verso 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. ¿Sabe por qué no la quiero dejar pasar? Porque literalmente esta frase, y vio a un publicano, quiere decir que Jesús en un momento de su tránsito por ahí, él se detuvo y empezó a mirarlo. Y estuvo ahí un rato mirándolo. Lo que está diciendo Cristo se enfocó en él. Y tal vez esperó un rato.
Y hasta que fue a donde él. Y le dijo, sígueme. Lo que nos habla del amor de Cristo. Cómo Él es capaz de enfocarse en uno. Él no solamente predicaba a miles de gente. Hay gente hoy día, hay pastores o ministros que le encantan las multitudes, pero aborrecen a los individuos. Les molesta. No, Cristo a cada uno. Dice que Él se detuvo ahí y lo empezó a observar. Y luego fue donde Él le dijo, sígueme. Ahora, este sígueme tiene mucha significancia. Lo vemos también en el llamado que les hace a Juan, a Jacobo, a Pedro, a Andrés, a todos. Sígueme, sígueme. Esa era la palabra que Jesús usaba para proclamarse a sí mismo. Sígueme. Y eventos extraordinarios sucedieron después de esa palabra. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4 nos relata de que estaba ahí Pedro y Andrés, y dice ellos, dejando todo, le siguieron. Y después Jacobo y Juan, su hermano, dice, y dejando todo, y las barcas, y a su padre, le siguieron. Oye, tan fácil. Qué irresponsabilidad, diríamos nosotros, ¿cierto? No hay irresponsabilidad, es el llamado eficaz de Cristo. Es el llamado irresistible de la gracia de Dios para salvación. Y le siguieron. Ahora, obviamente no es un salto al vacío, no es un seguir ciegamente, porque, por ejemplo, en el caso de Juan, Jacobo, Pedro y Andrés, en el caso de ellos, hay antecedentes en los evangelios que nos dicen que ellos conocían a Jesús desde antes. Le escuchaban. Entonces, no hay un salto al vacío, no hay un suicidio intelectual. Hay un seguir razonable, pero desde la fe que Dios les da. Ellos decidieron seguirle. Entonces, aquí está Leví recibiendo este sígueme. Y seguir a Cristo no es, él no está como nosotros preparando la actividad para los jóvenes y decir ya, inscríbanse. No, ese no es el concepto del sígueme, ya, anótate como discípulo mío. No, ese sígueme tiene un valor extraordinario, tiene un valor eterno, porque seguir a Cristo significa lo que Cristo dijo después de morir a uno y vivir a Cristo. Morir a uno y vivir a Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 5 habla de eso. Para que los que mueran en Cristo ya no vivan para sí, sino para aquel que los salvó. Entonces, esto significa sígueme, morir a uno y para seguir a Cristo. Oye, Leví, pero ¿dónde vas? ¿Dónde el Señor? ¿Pero qué vas a hacer con él? Voy a seguirle. Ahora, ¿qué pasaba internamente en el corazón de Leví? Es probable que Leví no estaba en su cabal entendimiento de las consecuencias que iba a tener eso de seguirle. Pero el hombre se paró y siguió. ¿Y qué te hace pararte de tu banca y seguir a Cristo? Lo único que puede hacer que suceda eso es una intervención de Dios en tu corazón. Y anhelamos y oramos para que Dios haga una intervención en tu corazón y con su gracia te ayude a pararte de tu banca y seguir a Cristo. No lo entiendes muy bien, pero lo quieres seguir. No lo comprendes bien, no sabes a dónde va a parar esto, pero wow, algo pasó en mi vida. Y es el Espíritu Santo que milagrosamente puede despertar tu corazón muerto y abrir tus ojos ciegos y darte vida. Entonces, responde al llamado de Cristo. Es personal.
No es para el que está al lado, es para ti. Es para ti. Nunca olvides eso. No es para el que está al lado tuyo. Es para ti el llamado. Es para ti. Tú tienes que responder al llamado de Cristo, al arrepentimiento y a la fe. Él quiere salvarte. Él quiere salvarte. Él quiere perdonar todos tus pecados. Él quiere limpiar tu corazón. Él quiere dejar en blanco todas tus deudas con Dios. Él quiere darte vida eterna. También el llamado de Dios es un llamado enfocado en el cambio, ¿ya? Dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Se levantó y le siguió. Es muy probable, no lo dice el texto, pero creo que es muy probable que Leví sabía una cosa. Y es probable que, hermano mío, que tú un día, y coincida con lo que te pasó a ti cuando el día en que tú entregaste tu vida a Cristo. Yo creo que Leví en ese momento pensó, ya no hay vuelta atrás. Es probable que él pudiera en ese acto, yo no estoy diciendo aquí que debas imitar en el acto, ¿me entiendes?, a Leví, pero sí en la respuesta. Es muy probable que en el acto de dejar el banco de los tributos e irse, lo más probable es que ya perdió su trabajo ya. O sea, el gobierno romano ya, ¿qué va a poner de nuevo a un individuo que llega y deja todos los tributos ahí y se va? A lo mejor tenía su ayudante, ¿cierto? Como toda contador tal vez tenía su ayudante, es probable, pero él era el encargado y lo abandonó. Y lo abandonó. Entonces el desafío del llamado de Dios es abandonar. Pero pastor, me dice abandonar mi trabajo. No necesariamente, no es eso. No tiene que ver con el abandono de cosas puntuales. Es el decir esto en tu corazón, ya no me pertenezco. Ahora mi vida es de Cristo. Y esta decisión es probable que te lleve a tomar luego de eso ciertas decisiones, como cambiar tu trabajo, no sé, muchas cosas. Pero el enfoque del llamado de Cristo es al cambio. Dejar el banco de los tributos públicos e irse ya es parte de ese cambio radical. Y hermano mío, Dios nos llama a un cambio radical. Dios nos llama a un cambio radical. Eso es lo que quiso expresar Cristo con su sígueme. Y de hecho hay una parte en Lucas, en el Evangelio de Lucas también, cuando dice, muchos decían, pero Señor, déjame primero enterrar a mi padre, le quedan unos años de vida, después te sigo. No, Señor, compré una heredad en tanto y todavía no voy a verla. Déjame primero ir para allá y luego te sigo. ¿Y qué dijo el Señor? Excusas, excusa, excusa. Porque el llamado de Cristo es radical. Cristo te llama y tú te levantas y le sigues. Eso es lo que Cristo produce en el corazón. Radicalidad. Y tal vez eso nos falta, hermanos míos, radicalidad en nuestros corazones para manifestar el cambio que Dios hizo en nosotros. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. ¿A quién le hizo un gran banquete? A Cristo. ¿Y por qué le hizo un gran banquete este publicano arrepentido? Porque estaba feliz. Porque quería celebrar con Cristo su cambio. ¿Usted cree que él no estaba consciente del cambio interno que hubo en su corazón con el nuevo nacimiento? Él debe haber estado absolutamente consciente de que algo pasó dentro de él y está dichoso, está feliz. Eso se manifiesta en muchas personas. Cuando el endemoniado le dijo, Señor, déjame ir contigo, yo quiero ir contigo. Y él le dijo, no, quédate aquí y comenta a tu familia lo que ha pasado en ti. Las maravillas que el Señor ha hecho en ti. Pero esos son los cambios que son la evidencia de responder al llamado de Cristo. Si tú quieres renunciar a tu pecado y en este día decir,
en tu corazón decirle al Señor, Señor, yo quiero arrepentirme de mi pecado. Señor, sálvame, yo quiero recibir a Jesucristo y quiero aceptarle como mi Señor y Salvador. Yo no te voy a pedir aquí que levantes la mano ni que pases adelante, no. Eso se va a manifestar en un cambio de vida. Si realmente tú entregas tu vida a Cristo, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay nuevos afectos, nuevos propósitos, nuevos intereses, nuevos pensamientos. Había mucha compañía de publicanos, esto es impresionante, y de otros que estaban a la mesa. ¿Con quién estaba ahí? Con los publicanos. Y no se avergonzaba de estar con Cristo delante de los demás publicanos. Y Cristo no se avergonzaba de estar ahí con los publicanos. Y ahí están los fariseos y los escribas murmurando contra los discípulos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo haga una obra maravillosa de salvación en tu vida, te voy a adelantar una cosa. Muchos no van a entender lo que está pasando en tu vida. Muchos no van a entenderlo y te van a criticar. Aquí los fariseos, que le importaba la religiosidad solamente, criticaban a los discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor, que debe ser santo, se junta con los pecadores. Mire que... ¿Cuál es el interés de los fariseos? La vida moral, la vida moral, la vida moral, la vida moral. ¿Cuál es el anhelo de Cristo? La salvación de tu alma. La salvación de tu alma. El perdón de tus pecados. La limpieza de tu corazón. Entonces ellos criticaban, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y aquí finalizo con esto. Y Cristo declara dos frases muy interesantes porque nos revela la condición de estos dos grupos de personas, de cómo se autoperciben, como dijimos al principio. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aquí Cristo ocupa esta figura para referirse a los sanos como aquellos que se autoperciben sin necesidad de perdón. Y los enfermos se refiere a los que se autoperciben como necesitados de perdón de Dios. No está diciendo Cristo que en la vida hay sanos y enfermos. No está diciendo los fariseos son sanos, por eso a ellos no. Está hablando de cómo ellos se autoperciben. ¿Cómo se autopercibía el fariseo? Se autopercibía una persona buena, sin necesidad de más de lo que ellos habían alcanzado con Dios, moralmente correcta, que se ganaban el cielo por el hecho de ser como eran. En cambio, los publicanos, ¿cómo se autopercibían? Como personas necesitadas, enfermas. Y esos enfermos son los que Cristo dice tienen necesidad del médico, y el médico es Cristo. Yo les voy a sanar, yo los voy a librar de la muerte. Ellos, los enfermos, los que reconocen su pecado, los que confrontados con la palabra asumen su responsabilidad frente a la justicia divina y reconocen su pecado, su condición, su miseria espiritual, y también reconocen esa necesidad de salvación y de perdón. Ellos enfermos son los que el médico llamado Cristo va a sanar. Porque no he venido a llamar a justos. Ahí está hablando de la autopercepción. Porque los fariseos se autopercibían justos, sino a pecadores. Los publicanos, ¿cómo se autopercibía? ¿Cómo se autopercibió Leví? Pecador. ¿Y a qué llama a los pecadores? Al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios demanda este día en tu vida. Y vuelvo a repetirte que ese arrepentimiento no es hacer como los Boy Scouts, ¿cierto? Un compromiso, nunca más voy a pecar. Eso es imposible. Ya pecaste con esa declaración.
Arrepentirse significa por lo menos un par de cosas. Primero, reconocer que eres pecador y que solamente Dios puede salvarte. Segundo, dolerse por tu condición frente a Dios, lamentar tu pecado. Y tercero, significa disponer tu corazón a abandonar el pecado. Vuelvo a repetirte, tú no tienes el poder para abandonar el pecado. Pero si tú sabes que tienes que hacerlo, entonces Cristo te puede librar. Cristo te puede ayudar. Yo no puedo abandonar mi pecado. Porque a veces piensan, no, es que el pastor lleva tantos años en el Evangelio, él debe ser, santito. No, yo no puedo. Pero Cristo me salvó. Y Cristo llevó mis culpas, sufrió mi castigo. Soy libre en Cristo. No solamente Él llevó mi deuda a cero, sino que me dio una herencia eterna en los cielos, o sea, me hizo millonario, espiritualmente hablando. Y amigo, eso es lo que tú necesitas hoy día. La gran salvación de un hermoso Salvador como es Cristo. Él te hace un llamado lleno de gracia y de amor en este momento para que tú respondas en arrepentimiento. La salvación es gratuita, el perdón es gratuito. Es por la gracia divina que Él puede salvarte y perdonarte. Responde al llamado de Cristo. Él te dice, tal como le dijo a Leví ese día, sígueme. ¿Seguirás tú a Cristo? Espero que sí. ¿Cómo lo sabremos? Por lo que veamos después, cómo Cristo ha obrado en tu vida. Amén. Oremos.